Bueno, cuando estábamos preparando la charla anterior, nos surgió, bueno, y todo esto, ya habéis visto mi preocupación social de todo esto, cómo nos va a afectar a la vida diaria. Entonces me puse a buscar por internet cuál era el estado del arte de la legislación al respecto de la robótica, los drones y los vehículos autónomos, ¿no? Y me encontré con un artículo que desmenuzaba absolutamente las directrices de la Unión Europea sobre esa problemática. Cojo y veo quién es, y resulta que es una persona que yo conocía por una situación profesional, y hablé con Antonio, era Antonio el que había escrito el artículo. Me fui a tomar un café con él, le tuve que convencer, porque ¿cómo voy a llevar a dar una charla universitaria? ¿Cómo que no? Y aquí está. Sabe lo que no está escrito alrededor del tema de seguros, pues trabajan en el consorcio de seguros, y las responsabilidades civiles de cualquier cosa que nos podamos echar a la cara. Pero especialmente quiero que nos hable de este tipo de cosas, a ver cómo nos tenemos que ir preparando. Creo que tenemos que negociar con nuestras compañías de seguro cuando tengamos un dron, no sea que nos lleven a la cárcel, etcétera, etcétera. Así que, Antonio. Muy bien, gracias, Luis. Muy amable. Agradecerte que me hayas invitado y el reto, ya que no estamos acostumbrados a intervenir en este ámbito de ingenierías. Sí, nosotros nos relacionamos con leguleyos, con abogados, jueces, fiscales, compañías de seguros, ¿no? Esto que os voy a contar ahora a continuación es un reto personal de mi actividad profesional, porque la actividad profesional en el consorcio, no sé si conocéis, y luego me podréis preguntar cualquier duda que tengáis, el Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública que tiene todas las características, por un lado, de entidad pública, pero por otro lado se somete al ordenamiento jurídico privado, es decir, funcionamos en definitiva como una compañía de seguros, pero que no tiene accionistas, el accionista es el Estado. Más que el Estado somos los asegurados, o sea, los que contratamos un seguro, cualquier tipo de seguro, o una serie, o la mayor parte de los seguros, estamos pagando, si miráis los recibos, estamos pagando un recargo a un fondo o a un consorcio de compensación de seguros. Y ese recarguito que pagamos todos, se hace un fondo, y ese es el consorcio. Entonces el consorcio interviene temas de terrorismo. Siempre que haya, como es una compañía de seguros, tiene que haber un seguro. Si tenemos un seguro con una entidad aseguradora privada, si se produce un atentado terrorista, si se produce una inundación, un tsunami, un terremoto. El terremoto de Lorca es uno de los siniestros más grandes que hemos tenido en el consorcio. Una dana, esta del sureste, es el siniestro más grande que tenemos en el consorcio puntual. Estamos hablando de más de 65.000 siniestros que estamos atendiendo, que tenemos que atender en los próximos meses para repararle a los asegurados que han pagado su recarguito al consorcio, repararle su casa, repararle su automóvil, darle un valor venal porque ha quedado hecho fosfatina, etcétera. Pagar indemnizaciones a los familiares de los fallecidos, a los que han sido lesionados, etcétera. Entonces, en toda esta actividad es la que hace el consorcio, ¿no? Riesgos extraordinarios, seguro obligatorio del automóvil. ¿Qué pasa cuando un vehículo de motor, un ciclomotor, no tiene seguro? La indemnización la paga el consorcio, porque ese fondo que tenemos vale para proteger a las víctimas de tráfico que se encuentran con que un desalmado, por llamarlo así, va circulando en su coche sin seguro. Entonces el consorcio paga como si fuera una compañía de seguros, eso sí, luego repite contra esa persona, o sea, puede recobrarle, el problema es que sea solvente o no, pero si es solvente, tener la certeza de que le recobramos la cantidad. Entonces el consorcio también tiene otras actividades, el seguro agrario combinado, el SAC, somos reaseguradores en el ámbito de seguros de riesgos nucleares, administramos y gestionamos el fondo de daños que garantiza la responsabilidad medioambiental. Entonces, digamos que es un pool de seguros, ¿no?
Pero bueno, si ahora nos centramos en esto, por eso digo que esa es una actividad profesional y esto es otra cosa nueva, aunque tiene, lógicamente, como el consorcio además actúa en campos tan variados de la actividad aseguradora, si hablamos de vehículos autónomos, como hay un seguro obligatorio del automóvil, es decir, todos los que tenemos un automóvil o un ciclomotor estamos obligados a suscribir un seguro obligatorio con una entidad aseguradora privada o bien con el consorcio que también te puede asegurar. Entonces, claro, si el vehículo es autónomo, sigue siendo vehículo. Entonces, hay que empezar a estudiar o a ver cómo se va a cubrir esa responsabilidad y, sobre todo, a quién se imputa la responsabilidad, porque, claro, en el seguro del automóvil es muy fácil. ¿Qué dice nuestra legislación y la legislación europea, las directivas, que son 5 directivas hay en materia de automóviles, que cada Estado miembro ha tenido que ir adaptando sucesivamente? Pues dice que todo conductor que con motivo de la circulación cause daños a personas o a bienes, está obligado a reparar ese daño. Y se hace a través del seguro. Entonces, claro, ¿quién conduce un automóvil, un vehículo autónomo cuando ya estén plenamente circulando, que no hay conductor? Que es una máquina, es un sistema de inteligencia artificial. Entonces, claro, estos son los temas que están pendientes. Yo no os voy a dar las respuestas porque legalmente no se han tomado, es decir, estamos en una fase, el derecho en general va detrás de la realidad social, va detrás de la realidad industrial, va detrás de la realidad social, como os digo, y no os digo lo detrás que va de la realidad tecnológica y sobre todo de la velocidad exponencial, ¿no?, tecnológica, que a los que somos de letras, y aquí no vais a ver vídeos, ni aquí solo vais a ver literatura, ¿no? Literatura que diría alguno, de abogados, vaya rollo que nos va a soltar este hombre. Entonces, mi idea era tratar de explicar un poco o describir la situación actual, tanto en Europa, que es realmente la que va a marcar las pautas a través de directivas, y la legislación nacional, que prácticamente, os lo adelanto, es inexistente en este ámbito que vamos a ver hoy. O sea, lo que antes preguntabais de los drones, en ese ámbito está más desarrollada. Luego veremos que hay un Real Decreto que obliga a una serie de aseguramientos y a una serie de cuantías mínimas de que estos aeronaves no tripuladas tengan unas coberturas de seguro para protegernos a todos en caso de que se caiga, de que cause daños, arroje objetos, se le caiga alguna cámara que lleve ahí y nos caiga desde 200 o 300 metros y nos abra la cabeza o nos deje en malas circunstancias, ¿no? Entonces, pues un poco es la idea, ¿no? Las diapositivas son más allá de las que voy a poder contaros en los media hora larga que queda, pero bueno, las van a tener a su disposición, las vais a tener a vuestra disposición, y bueno, ahí tenéis un poco de orientación sobre el tema, ¿no? Lo he dividido en 5 apartados. Una es la resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017, que, digamos, el Parlamento Europeo es el que está marcando un poco la pauta y le está diciendo a la Comisión Europea, que es el órgano de gobierno de la Unión Europea, lo que hay que empezar a hacer. Y luego, en cuanto a la inteligencia artificial, aquí distingo 2 ámbitos distintos que son paralelos, que son, por un lado, la Unión Europea, que son los 28, Brexit o no Brexit, y el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es otra entidad supranacional europea que agrupa prácticamente a todos los países europeos, menos me parece que a Bielorrusia, no sé por qué. Y entonces también está actuando sobre el tema de la inteligencia artificial desde el punto de vista normativo o prenormativo, a través de una serie de organizaciones que tiene, de 2, en concreto 2. Luego vemos un poco los vehículos autónomos, que, digamos, es lo que tiene más que ver con la función del consorcio, porque estamos hablando de vehículos automóviles, por lo tanto, de responsabilidad civil del seguro obligatorio del automóvil, es decir, pues lo que alguno de nosotros hemos tenido en la vida o vamos a tener casi seguro, un accidente de automóvil, o como conductores, como ocupantes o como viajeros de un autobús, de un autocar, etc. Y luego ya pasar por encima un poco sobre los drones, que ya nos ha quedado, después de la explicación de Enrique y de Samuel, Ismael, perdón, te cambió el nombre. Pues yo poco tengo que añadir, y desde la perspectiva de ellos en absoluto, ¿no? Pero bueno, veremos los 2 tipos, digamos, de coberturas en función del tamaño, del peso de la aeronave, que es lo que está regulado. Eso sí está regulado desde hace varios años, curiosamente. Eso parece ser que ahí el legislador, no sé, por el tema del espacio aéreo y toda la normativa de seguridad aérea, de navegación aérea, ahí el legislador español sí que ha estado más activo, no así. Claro, hay que también tener en cuenta que este año la Unión Europea ha estado paralizada prácticamente por elecciones,
y en España pues llevamos 2, 3, 4 años más o menos semi-paralizados, con lo cual solo hay decretos leyes, o sea, normas que se dictan para supuestos de extraordinaria necesidad, de urgencia, pero no se desarrolla legislativamente, no se aprueban leyes, por la imposibilidad de ponerse de acuerdo en el Parlamento para aprobar leyes. Con lo cual, por eso os digo que esto está un poco, digamos, la situación es un poco frustrante, porque si vamos detrás de la tecnología, pues si nos paramos legislativamente, digamos que la distancia se va incrementando y cada vez vamos más retrasados. El Parlamento Europeo aprueba una resolución el 16 de febrero de 2017, que es fundamental, que da recomendaciones destinadas, como os decía, a la Comisión Europea sobre normas de derecho civil sobre robots. Esta es la norma básica y digamos que es lo que tenemos hoy en día, independientemente de las reflexiones históricas y literarias de Frankenstein, del Golem de Praga, etc. Todo apunta, como digo ahí, a que el desarrollo de máquinas inteligentes y autónomas no solo va a suponer ventajas de tipo económico, sino que va a producir efectos directos e indirectos en el conjunto de la sociedad. Se va a producir, y sobre todo también se va a producir una transformación del mercado, eso está claro. Traigo aquí a colación las leyes de la robótica de Asimov, de hace ya más de 70 años, que en definitiva es lo que subyace detrás de todo lo que se nos viene encima en materia de robótica y de máquinas artificiales o sistemas de inteligencia artificial. Y esto es como una especie de catecismo, que un robot no debe de dañar a un ser humano por acción o por omisión, que también puede ser, ¿no? El daño siempre se puede... En el ámbito penal está claro, los delitos se cometen por acción, unos por acción y otros por omisión. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, debe de obedecerle siempre, excepto cuando se oponga a la primera ley, y luego debe de proteger su propia existencia, siempre que no sea contradictorio con las otras dos leyes anteriores. Y luego está la Ley 0 de la robótica, que la elaboró posteriormente, en otra novela, que un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, por omisión, dejar que la humanidad sufra daño. Como os digo, esta resolución explica y explicita y desarrolla las normas básicas que entiende la Unión Europea que deben de seguirse. Y lo que hace hincapié, toda esta normativa, tanto de la Unión Europea como la que luego os voy a citar del Consejo de Europa, hace referencia a principios éticos básicos que deben respetarse en el desarrollo, la programación y la utilización de robots y de inteligencia artificial. Y también se dan cuenta, habida cuenta de lo que acabamos de hablar hace un ratito, de que hay sectores como pueden ser el de los vehículos de motor, vehículos autónomos, y el tema de los drones, que hay que empezar a anticipar, acelerar, digamos, tomar ya decisiones legislativas que se regulen estas materias, porque se trata de proteger, es decir, si hay una actuación de un vehículo, de un vehículo autónomo o de un dron que causa daños a las personas o a las cosas, tenemos que tener un sistema que al menos proteja a la sociedad y que haya alguien que se encargue de reparar los daños alguien que sea solvente, claro, porque si es que los causa es solvente, pues diremos, no pasa nada, pero claro, los daños que se pueden producir por un vehículo a una persona son de una cuantía tan elevada que pocos patrimonios lo pueden soportar. Para eso está la institución del seguro, ¿no? La institución del seguro es una institución, por definición, el seguro en sí, de solidaridad. Todos pagamos una prima, nos protegemos entre todos, o no, si no hay gente que no tiene seguro, entonces creamos unos fondos, unos consorcios, para que hagan frente cuando el causante del daño no esté asegurado. ¿Qué nos dice el Parlamento Europeo de cuáles son estas directrices básicas a la hora del desarrollo de los sistemas robóticos o de inteligencia artificial? Beneficencia. Los robots deben actuar en beneficio del hombre. En sentido contrario, el principio de no perjuicio o maleficencia. No se puede causar, los daños no pueden perjudicar a las personas. Se habla de que tiene que haber una autonomía legislativa, o sea, los estados, o la Unión Europea y los países miembros, la parte que nos compete, debe de tener autonomía para legislar en estas materias y no verse presionados, que sí lo van a estar en cierta medida, por grupos económicos, fabricantes en el ámbito del automóvil, fabricantes de vehículos, etc. Justicia. Se trata de que todos estos avances tecnológicos sean repartidos en la sociedad de una manera lo más equitativa posible y que no se beneficien las minorías y se beneficie a la sociedad en su conjunto.
La resolución es tan detallada que tiene una parte, un anexo, que adjunta una carta sobre robótica, un código de conducta ética para ingenieros en robótica, un código deontológico para los comités de ética de la investigación, una licencia para diseñadores y una licencia para los usuarios. Aquí estáis viendo cómo inciden y la preocupación es evidente y es real de que lo que estabais antes preguntando, ¿no? Es decir, hasta qué punto se va a desarrollar la tecnología, me va a desnudar, no me va a desnudar el dron, dónde voy a salir, y claro, estas cosas, decir, bueno, ¿qué solución hay? Las leyes, no hay otra que la protección legal, ¿no? Derechos a la intimidad personal, protección de datos y mecanismos de defensa, que puedas acudir a un tribunal que sea eficaz, que puedas acudir a una agencia de protección de datos, que hoy en día es de lo más eficaz que hay en España, y sobre todo porque impone unas sanciones bastante cuantiosas, ¿no? Y luego están los jueces y tribunales, que esos todos sabemos que en España van un poco lentos, pero acaban llegando y acaban tomando decisiones en el ámbito civil, en el ámbito penal, condenas penales, reparaciones de daños, etc. En el ámbito, ¿cuál es la situación actual? Para ser breves y esquemáticos, en nuestro sistema tenemos una responsabilidad contractual y una responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber por medio un contrato. Yo compro un producto, que puede ser un coche, un dron, una televisión, un frigorífico, que puede estar defectuoso. Entonces, tenemos una legislación que protege a los consumidores y usuarios de esos productos defectuosos. Entonces, estamos en el ámbito de la responsabilidad contractual. Tenemos un contrato, un vínculo previo. Y entonces, la ley en España, tenemos un decreto legislativo del año 2007, que es la legislación para la protección de los consumidores y usuarios. Y luego tenemos otro ámbito, el extracontractual, en el que no hay contrato, que es la responsabilidad contractual, que básicamente es el artículo 1900 del Código Civil. Nuestro Código Civil es una herramienta decimonónica, pero curiosamente cuando lees cosas sobre tecnología, los juristas que conocen, expertos, no como yo, en esta materia, dicen qué herramienta legal es la más con la que mejor se maneja usted en el ámbito hoy en día en España. Y dicen el Código Civil, porque es un Código Civil liberal de finales del 19, que regula cuestiones generales y que no se mete en detalles. Entonces te llama la atención como abogado o como jurista que te digan, no, el Código Civil, oiga, pero si eso es de 1878, modificado sucesivamente. Y te lo dicen los expertos en materia de derecho, robótica, inteligencia artificial, dicen que es la norma en la que se encuentran más a gusto. Es una norma bastante bien elaborada, lo que pasa es que, como tiene principios y regula los contratos, las obligaciones, los contratos, etcétera, te sirve para seguirla aplicando en el mundo digital, lo cual me imagino que os resultará chocante, ¿no? Como decir, pues el Código Civil es del siglo XIX, de finales, tiene 50 años, modificado obviamente, y los expertos en estas materias dicen que es la norma con la que mejor se puede actuar hoy en día, hasta que haya una normativa. Es cierto también que, bueno, que ahora en los ámbitos, por ejemplo, en tema de protección de datos, la ley de protección de datos que se ha dictado que se ha aprobado el año 2018, de las pocas normas que se han aprobado, creo que por unanimidad del Parlamento, ya empieza a regular los derechos digitales de los ciudadanos. El Colegio de Abogados de Barcelona va a la cabeza en esto, el ICAP ha creado una Carta de Derechos Digitales, ha elaborado, lo podéis consultar en internet o en la página del Colegio de Abogados de Barcelona, ahí van a la cabeza y, claro, la sociedad, las personas están preocupadas por eso, por la protección ante todos estos avances, ¿no? De los que fuere, ¿no? Sean drones, sean vehículos o sean otros sistemas, ¿no? En el ámbito sanitario, en el ámbito quirúrgico, en el ámbito asistencial, cuando vayan a empezar ya a interactuar con personas, robots, ¿no? Que por lo visto en el ámbito asistencial es otro de los campos que enseguida va a estar ahí, o países como Japón, Corea y tal, ya empiezan, los vemos en la televisión de vez en cuando, que ya están en ferias, exposiciones, te aparece un robot que te recibe al entrar, saluda y te dice, y te lleva a donde quieras ir, ¿no? Es decir, vamos a avanzar porque si no. ¿Cuál es la solución futura? En materia de responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados por robots, no se debe delimitar nunca el tipo o el alcance de los daños y perjuicios, porque esto siempre es una tendencia que tienen los, no digo legislador, pero sí los grupos de presión que hacen actuar a los legisladores. Es decir, si tenemos sistemas de reparación hoy en día en nuestro derecho
que no tienen limitación, es decir, no me ponen un tope a la responsabilidad, no lo confundáis con el seguro, es decir, el seguro puede ser ilimitado o puede tener límites, es decir, si tú contratas una póliza que te cubre en el seguro de drones hasta 300.000 euros, pues el seguro solo va a pagar 300.000 euros, aunque hay algún juez que se lo pueda saltar, que también los hay, buscar una interpretación. Pero si tú has causado un daño de 500.000 euros, pues ¿qué pasa? Que te faltan 200.000, de esos tienes que responder tú. Entonces, no se puede limitar la responsabilidad, por eso os digo que el aseguramiento puede estar limitado o no, según lo contratemos. ¿Cuál es la diferencia? La prima. Esto es como si aseguras el vehículo solo a terceros, con daños propios, o con daños propios con franquicia. ¿Qué quiere decir con franquicia? Que si te das un golpe contra la farola o al salir del aparcamiento de casa y rozas la aleta, pues los primeros 200 euros de la avería o de la reparación te los pagas tú, te autoaseguras tú, ¿no? Y el resto, a partir de 200, paga la compañía. ¿Que no tienes franquicia? La compañía paga todos los daños. ¿Que no tienes seguro de daños propios? Te lo pagas tú, no hay otra opción. O sea, entonces, no se debe limitar el tipo o el alcance de los daños y perjuicios, ni limitar la naturaleza de dicha compensación, basándose en que está causado por un agente, una máquina, un robot que no es de la especie humana. Como veis aquí ya se están anticipando lo que puede venir, porque esto hoy en día no ocurre, no está en la calle. Entonces la Unión Europea dice, bueno, ya que tenemos establecidos en muchos ámbitos un régimen de seguros obligatorios, vamos a mantener, parece lo más lógico, mantener ese sistema, que es lo más razonable, es decir, el vehículo, si nos colocamos en un vehículo de motor hoy en día que tenemos un seguro, el problema distinto será determinar si es un vehículo autónomo y produce un accidente, un atropello, o como ya se está viendo que incluso ha causado muertes, algunas pruebas de los vehículos del Tesla, tal y cual, que sale cada vez, de vez en cuando sale una noticia de ese tipo, o atropellan a una ciclista que no la vio bien, la confundió con un plástico que andaba por allí, o lo que sea, claro, la tecnología falla a veces. Entonces, ese régimen de seguro obligatorio no se debe delimitar la indemnización y hay que complementar ese régimen con los fondos de garantía, con los fondos de compensación. Es decir, es lógico seguir manteniendo, cuando haya un vehículo autónomo, que mantengamos la situación, pero esas son decisiones que no se han tomado. El Parlamento Europeo dice que debe de ir por ahí, lo cual, como os digo, parece lo más razonable, pero no se han tomado esas decisiones, ni por el legislador europeo, ni obviamente por los legisladores nacionales. Luego la resolución del Parlamento alude de una forma un tanto confusa, que es lo que os digo ahí, a la creación de un fondo de compensación que los fabricantes, programadores, propietarios y usuarios pudieran beneficiarse de un régimen que subrayo de responsabilidad limitada. Yo entiendo que esto no, me parece ahí que no debe ser la orientación debe ser la que hemos hablado antes, que la cobertura sea ilimitada, que no se pueda limitar la responsabilidad. O bien si suscriben conjuntamente un seguro, aquí estamos hablando de todo, lo que llamamos los del derecho del lege ferenda, de lo que tenga que ser la norma. Estas son recomendaciones que hace el Parlamento Europeo, que es el órgano, no funciona como un régimen constitucional de un país, el Parlamento tiene una serie de competencias y lo otro propone a la Comisión, y si no hace o no desarrolla la Comisión, que es el órgano de gobierno, los ministros, los jefes de Estado y los primeros ministros de los países tienen que explicar por qué no toman decisiones en la materia que sea, ¿no? Señala también cuáles son las características de un robot inteligente, el Parlamento Europeo: capacidad de adquirir autonomía mediante sensores, capacidad de autoaprendizaje a partir de la experiencia y la interacción, un soporte físico mínimo del robot, capacidad de adaptar su comportamiento y acciones al entorno, y que no tiene vida biológica, en sentido biológico, porque es una máquina. Está dando definiciones o hablando de características en general de los robots, pero sin concretar en cuáles, ¿no?, de los que estamos hablando, porque un vehículo evidentemente sí va a tener capacidad de adaptarse al entorno, a la circulación, y es lo que se está pretendiendo.
también considera que se debe de, crear un sistema global de registro de robots, ponerles una matrícula para tenerlos identificados, y también se habla, que no se ha hecho todavía, estamos hablando de que esta normativa es del año 2017, estamos casi ya en el 2020 y no se ha creado, que yo sepa, una agencia europea para la robótica y la inteligencia artificial, o sea que la cosa va, como diría en mi tierra, a modiño, va despacio, esto va despacio y bueno, esperemos que se pongan las pilas. Cuestión importantísima, que toca y menciona en un sentido el Parlamento Europeo, la personalidad jurídica para los robots, es decir, los robots autónomos más complejos podrán ser considerados o no personas electrónicas, tener personalidad electrónica. En el derecho hasta ahora conocido, los responsables son las personas. En el ámbito de las personas jurídicas, de las sociedades, desde el año 2010 en España, en otros países antes, pero en España solo desde el año 2010 en el ámbito penal, las personas jurídicas son también responsables de los delitos que cometan esas personas jurídicas, los administradores, gestores de esa persona jurídica. Entonces ahora, una de las cuestiones que va a tener que resolver la legislación europea, la Comisión, es si le atribuye o no, si le reconoce o no personalidad jurídica propia, personalidad electrónica a los robots. O sea, el tema es filosófico de entrada, pero de consecuencias brutales, es decir, ¿van a ser personas jurídicas electrónicas o no? Pues será, me imagino, que en función de qué tipo de robot estemos hablando. Hombre, a un coche reconocerle personalidad electrónica parece que no, pero a los robots, cuando a medida que se empiezan a implantar y que tengan relaciones en el ámbito asistencial con personas y las estén cuidando en casa o las atiendan, pues a lo mejor hay que reconocer algún tipo de personalidad, porque si se equivoca o si le falla algún chip, ¿quién es responsable de si en vez de ponerle la taza del café se la pone hirviendo, se la tira encima y quema al abuelito o a la abuelita que está atendiendo? Pues este es uno de los temas. Y curiosamente, lo que os digo a continuación es que el Comité Económico y Social Europeo, que es otra entidad de la Unión Europea, se opone radicalmente a eso. Elabora unas conclusiones, las tenéis aquí, y la última, respecto a la propuesta que hace el Parlamento Europeo de examinar la posibilidad de dotar a los robots de una personalidad jurídica para poder atribuirles la responsabilidad civil por los daños que causen. El Comité Económico y Social Europeo se opone a cualquier tipo de estatuto jurídico para los robots o sistemas de inteligencia artificial y dice por el riesgo moral inaceptable que supone reconocerle personalidad jurídica a una máquina. Y aquí vemos claramente dentro de la Unión Europea los dos enfrentamientos. Y quiero recordar que en esa época hubo una carta firmada por 100, 200 o 500 intelectuales y tal, suscribiendo esto, que no se reconociera, o diciéndole al Parlamento Europeo y a la Comisión. ¿Lo habéis firmado? ¿Lo has firmado? Sí. En este sentido, ¿no? Diciendo que barbaridad, porque el Parlamento Europeo lo propone, o sea, la dispositiva anterior te lo dice claramente, de que, bueno, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Y este es uno de los temas morales, jurídicos, el más grave quizás, ¿no? Hoy en día, de la cuestión. Derecho a los robots. Algún autor en España concreto que yo sigo especialmente, que es Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y un jurista eminente, ha publicado un libro que es El derecho de los robots y defiende en el ámbito del derecho que se tiene que crear una materia jurídica, una asignatura, lo mismo que hay derecho civil, penal, mercantil, administrativo, laboral, un derecho de los robots, porque dice por lo que va a venir y por lo que se avecina y por las especiales características de los sistemas de inteligencia artificial, robótica y la robótica, se va a hacer aconsejable que se cree un derecho de los robots. ¿Qué objeto tendría? ¿Cómo distribuir los derechos y responsabilidades que surgen de las acciones de los seres no humanos? Y luego la otra importantísima, el impacto social en la vertiente cuando empieces a sustituir seres humanos por máquinas, sea en puestos de trabajo, sea en otras actividades, que este es otro reto que se avecina. Aquí no hay más que preguntas, ¿eh? Respuestas no hay, como veis, respuestas luego que me preguntaréis, pues las respuestas tendrán que venir. Si pasamos a la Unión Europea y en el ámbito, porque esto es todo sobre normas de derecho, recomendaciones en el ámbito de derecho civil general a la Comisión Europea. ¿Qué hace la Unión Europea y luego veremos el Consejo de Europa en materia de inteligencia artificial?
Pues en materia de inteligencia artificial, la Unión Europea ha creado en 2018 un grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial en la Comisión Europea, como os digo, que redacta unas directrices éticas para una inteligencia artificial fiable en 2019, a principios. Y en 8 de abril de 2019 hay una comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, o sea, es decir, a todo el entramado de la Unión Europea, en el sentido de que, con el título, generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano. Esta es la otra cuestión fundamental, ¿no? Que, desde el punto de vista filosófico, ideológico, de toda la inteligencia artificial, debemos de centrarla en el ser humano y respetar los derechos de las personas, ¿no? Y luego veremos cómo el Consejo Europeo hace hincapié en derechos fundamentales, en Estado de Derecho y en democracia, es decir, de los valores europeos, en definitiva, los valores que tiene la Unión Europea, los valores de Europa en general, Unión Europea y los demás. Las directrices éticas, volvemos a reiterar y volvemos casi a Asimov, servicio a la humanidad y la satisfacción del bien común. Principios éticos irrenunciables, respeto a la autonomía humana, prevención del daño, si causa daños que lo repare y que creemos sistemas de reparación accesibles a los ciudadanos que sufran ese daño, equidad y explicabilidad, la trazabilidad que decís, ¿no? los ingenieros, ¿no? Que se pueda seguir toda la de los algoritmos y de que no estén condicionados por los prejuicios que tienen los programadores, ¿no? Que es lo que acabamos trasladando. Al fin y al cabo, somos humanos todos. El grupo de expertos propugna una inteligencia artificial fiable y así emite un documento que debe de ser conforme a la ley, que debe respetar los principios éticos y que debe de ser sólida. La Comisión Europea insiste en la inteligencia artificial que sea fiable y da 7 notas fundamentales: intervención y supervisión humanas, que tenga solidez y seguridad técnicas, que es la parte vuestra fundamentalmente, privacidad y gestión de datos. Claro, la mayor parte de la actividad ilegítima, no vamos a decir más allá de ilegítima, va a afectar a la privacidad, a la intimidad de las personas, sea a través de drones o de la Alexia o de quien sea que te está oyendo en casa y dice, no, los oímos para aprender el idioma y de estas cosas. Por cierto, antes de que me olvide, las Reales Academias del Español esta semana han tenido una reunión en Sevilla o en Granada, no sé, y están poniendo en marcha un programa que no sé cómo se llama, Leia o algo así, que es sobre la inteligencia artificial, para que la lengua española entronque y tenga un reflejo en todo el desarrollo, que sea tenido en cuenta por los desarrolladores tecnológicos, de que nuestro idioma, el español, tiene que estar ahí. Pues claro, como vosotros sabéis mejor que yo, el inglés es el que manda, ¿no? Está en este ámbito casi de forma abrumadora. Transparencia, diversidad, no discriminación e equidad, que no sea discriminatoria, bienestar social y medioambiental. Y luego, importantísimo, rendición de cuentas, que haya auditorías tanto internas como externas, y el tema de la responsabilidad. Y sobre todo, mecanismos que sean accesibles para que los ciudadanos podamos reclamar y sepamos a quién podemos reclamar. En origen, hay la Unión Europea estableció una serie de etapas que terminan el año que viene ya, en el 2020 de momento, y se habla de que se crearán redes de polos de innovación digital y creación de un modelo para el intercambio de datos. Y mirando y consultando lo último, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su programa electoral, cuando se presentó para ser elegida en la presidenta de la Comisión Europea, el punto 3 recoge una Europa adaptada a la era digital. Durante mis primeros 100 días en el cargo presentaré propuestas de legislación para un enfoque europeo coordinado sobre las implicaciones éticas y humanas de la inteligencia artificial. Velaré porque concedamos prioridad a las inversiones en inteligencia artificial y luego una nueva norma sobre servicios digitales mejorará nuestras normas de responsabilidad. La digitalización y la ciberseguridad son dos caras de la misma moneda que hay que abordar con una mentalidad diferente, pasar de la necesidad de saber a la necesidad de compartir. Esto es lo que nos dice la presidenta de la Comisión Europea actual, Ursula von der Leyen. El Consejo de Europa, que es un organismo más amplio, que es un organismo, digamos, en el Consejo de Europa, para que os centréis, está el Tribunal de Derechos Humanos.
Europeo está en el Consejo de Europa. Sin embargo, en la Unión Europea tiene su Tribunal de Justicia, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el último, digamos, escalón procesal en el derecho europeo. Cuando acabamos incluso los tribunales españoles hacen consultas, plantean cuestiones a ese Tribunal de Justicia, ¿no? Como una especie de cuestiones como se hacen aquí con el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal de Derechos Humanos, que está en el Consejo de Europa, pues tiene un ámbito más bien, digamos, de naturaleza política y no puede impone sanciones en sus condenas. Si condena a un Estado por haberse violado los derechos fundamentales, el Convenio de Derechos Humanos de la Unión Europea, entonces impone sanciones al país, pero no puede modificar judicialmente las resoluciones de los tribunales de ese país, de la última resolución judicial. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Europa, por otro lado? Pues sigue insistiendo en el tema de la ética y en un organismo que tiene en el ámbito de la justicia, que se llama CEPEJ, Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, ya antes incluso de lo que estamos hablando, edita una Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales. Como es un órgano de ámbito judicial, se refiere a los sistemas judiciales. ¿Qué nos dice como principios básicos? Principio de respeto de los derechos fundamentales, principio de no discriminación, principio de calidad y seguridad, principio de transparencia, imparcialidad y equidad y principio bajo control de usuario. Esto ya más reciente, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, del Consejo de Europa, en su reciente reunión celebrada el 11 de septiembre de 2019, es decir, hace ni 2 meses, acuerda crear un comité ad hoc sobre inteligencia artificial. O sea, como veis, todas digamos, los mecanismos jurídicos, la maquinaria jurídica se está poniendo en marcha a nivel europeo. Pero claro, ahora hay que desarrollarla, aprobar las normas, las directivas, los reglamentos y luego dar un plazo a los países para que adapten sus normativas según se decida en el ámbito europeo. Pero bueno, la tranquilidad, entre comillas, que tenemos es que desde mi perspectiva, Europa tiene claro de que aquí se la está jugando en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo se está jugando quedar aislada frente al mundo chino y al mundo americano, ¿no? Que Europa quede rezagada. Y bueno, ¿qué hace este comité? Establece una serie de orientaciones o guías. Cuando me digas, Luis, lo dejo. ¿Luego hay otra ponencia? No, bueno, porque esto sería muy largo, o sea que, como ya os he dicho desde el principio, aquí hay para mucho tiempo. Pero bueno, casi va a ser luego más interesante las preguntas y lo que podamos elucubrar entre todos, que esto es muy creativo. ¿Qué nos dice este comité ad hoc, esta conferencia? Pues reconoce el impacto positivo y negativo que va a tener en el ejercicio de los derechos humanos el desarrollo de la inteligencia artificial, el potencial significativo para el crecimiento, que afecta a todos los aspectos de la vida humana, que debe desarrollarse centrada en el ser humano, volvemos al ser humano, a la persona, que debemos de ser el centro de todo este desarrollo. Que se desarrolle una comprensión más clara de la inteligencia artificial, mecanismos de supervisión, el público, la sociedad, le llama público la sociedad que esté informada, los derechos humanos, lo que os decía, derechos humanos, Estado de Derecho, democracia, que son valores fundamentales de la Unión Europea, que en otros sistemas evidentemente no lo son, pues que no se pueden perder. Que esté sujeto permanentemente a la evaluación de riesgos, esto es fundamental, ¿no? Tanto evaluación de riesgos general y luego, sobre todo en el ámbito asegurador, que digamos es lo que mantiene al ámbito asegurador, es estar evaluando riesgos continuamente, ¿no? Para adaptarse a ellos. La igualdad ante la ley, no se puede hacer un desarrollo que no sea igualitario, los derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos son aplicables independientemente de los cambios que se puedan producir por el desarrollo de la inteligencia artificial, y una participación de la sociedad en general en todo este desarrollo. El tema de los vehículos autónomos, ¿en qué nos podemos centrar? Sabéis que hay una norma SAE internacional que define los niveles. Obviamente esto va del vehículo que no tiene ningún tipo de automatización a la automatización completa. Hoy en día
andamos por aquí, a nivel ya en las carreteras, es decir, casi todos podemos tener coches que te aparcan solo, que te controlan el cambio de carril, que no te dejan o que te pitan, o que tienen un sistema de crucero con frenada, con stop, etcétera, ¿no? Y también vemos día sí día no en los periódicos o en la televisión que sobre todo se ve cuando hay un accidente, que se están probando en California, en no sé dónde, tal, en Francia, en Alemania, sistemas de... El otro día veía en YouTube sobre el... ¿cómo se llama esto? En Tokio, ha habido ahora un salón del automóvil en Tokio, este mes, o el pasado, y presentaban unos vehículos, unos pequeños microbuses que se van a utilizar en los Juegos Olímpicos del año que viene para en la ciudad olímpica o los aledaños transportar a 8 o 10 personas cada uno, tienen 20 o 30 preparados, Toyota me parece que es la marca, sin conductor, con conducción autónoma. Bueno, aquí tenemos la T4, la satélite, que te lleva un metro sin conductor, o sea que tampoco que no hace falta que vengan los japoneses. En Suiza, que tengo cierta vinculación familiar, el correo suizo hizo en Sion, me parece, unas pruebas durante un año con un autobús ya circulando por la ciudad autónomo, llevando a gente autónoma, y tuvo algún roce con algún coche, pero superó la prueba. O sea que... Y luego los niveles que son el 4 y el 5, el 4 es prácticamente la automatización completa, pero en circunstancias especiales, de lluvia, de nieve, de tal, habría que poner el piloto humano, y el nivel 5 sería la automatización completa. Esto pues es cuestión de años, y luego todo el problema es la legislación, es decir, adaptar la legislación, adaptarlo a ver en qué entorno se pueden manejar estos vehículos, que en principio tendrán que ser entornos limitados, como pues lo que está pasando ahora, ¿no? En ámbitos urbanos o en ferias, exposiciones que tienen que transportar gente, o en unas olimpiadas que te los va a transportar en vehículos completamente automatizados, completamente autónomos. En cuanto al tema de la responsabilidad, tenemos un sistema que lleva 60 o 70 años de responsabilidad civil del automóvil. Entonces, claro, habrá que plantearse si adaptamos ese sistema, porque claro, ese sistema tiene como piedra angular el conductor persona física. Entonces, claro, si ya no es el conductor, si es una máquina, pues habrá que regular quién es el responsable en el caso de que se produzca el accidente. Yo entiendo por lógica que habría que que ha sido un fallo de programa, ha sido un fallo de los sistemas, de los radares, o de los sistemas que lleven cámaras o lo que sea, o de la infraestructura, que haya fallado la línea de internet o cualquier cosa, si se produce un siniestro, digo. Para mí la solución más fácil es mantener la responsabilidad del conductor o del vehículo, de la máquina, y luego lo que a lo mejor hay que desarrollar, o que sería en un primer momento más lógico, que luego el asegurador que paga la indemnización por ese conductor, por ese propietario de ese vehículo, que repita frente al que se determine o pueda determinar él, pueda imputar él qué es lo que ha fallado, qué sistema ha fallado del vehículo autónomo. Entonces, claro, por un lado, lo fundamental, lo que decíamos antes, lo que no se puede hacer es desproteger a las víctimas de los accidentes de tráfico. Es decir, hemos creado un sistema que la víctima del accidente de tráfico, bien por la compañía aseguradora, bien por el consorcio, y en toda la Unión Europea por los fondos de garantía que tiene cada país, esa víctima va a quedar indemnizada, se va a reparar el daño en la medida de lo posible, claro, y si no, indemnizada en una cantidad. Y luego que se pueda repetir, es decir, que ya luego, en un segundo proceso, el asegurador diga, bueno, ¿de quién fue la causa del siniestro? ¿Del sistema de conducción, del software, del hardware, de los sistemas de las comunicaciones, que es a lo que habrá que avanzar también, y que pueda ir por ahí? Pero bueno, el tema está ahí, es decir, no hay ninguna novedad legal, esto es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, que no hay nada, tenemos el sistema actual. No están en nuestro sistema europeo no tienen autorización, salvo para pruebas y debidamente controlados, no pueden circular los vehículos autónomos. Que eso sí pasa en Estados Unidos o en otros países, que sí, que California, el estado de Illinois o el que sea, autoriza la circulación en pruebas a vehículos y
Y bueno, pero claro, son sistemas también que no tienen nada que ver con el nuestro, con el grado de protección europeo, en todos los sentidos yo creo que es superior, suele ser superior a cualquiera de otra parte del mundo, incluso el americano, pero bueno, eso me imagino que puede ser discutible. Lo que tenemos que hacer es no perderlo, con que todo este desarrollo tecnológico no nos haga perder, por eso decíamos antes, ¿no?, que el Parlamento dice no, que no se pierdan ni se disminuya la reparación de las indemnizaciones, ni se limite la responsabilidad. Y en cuanto a los drones, después de lo que hemos oído, desde mi perspectiva, lo único, hacer hincapié en la responsabilidad, en lo que está vigente en España. Esto sí es derecho positivo. En todo caso, no debemos olvidar que el uso de aeronaves pilotadas por control remoto, yo como copio lo del reglamento, habla de RPA, sino de UAVs, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, ¿no? El Remotely Piloted Aircraft, algo así. Yo el inglés no lo domino, ya me coge mayor. Requerirá en todo caso que su diseño y características permitan al piloto intervenir en el control del vuelo, que es un poco lo que preguntabais también antes, ¿no?, de que si se podía o no, cómo estaba esto. El piloto remoto será en todo momento el responsable de detectar y evitar posibles colisiones y otros riesgos que se puedan producir. Y en materia de responsabilidad civil, entiendo yo, que estamos ante un régimen de responsabilidad civil objetiva. Al fin y al cabo tienen la consideración de aeronaves en la normativa española, y estamos ante una responsabilidad civil objetiva por el riesgo, esto lo traslado un poco del riesgo de la circulación, del derecho de la circulación, es decir, en el ámbito de la circulación el principio de imputación es la responsabilidad objetiva, por riesgo. Pues aquí yo creo que los drones no veo yo por qué tener que inventarnos otro tipo de responsabilidad. Estamos hablando siempre respecto de usos profesionales y experimentales, no de juguetes, que eso sí, no son obligatorios de aseguramiento, pero yo os lo recomiendo, o mirar vuestras pólizas si tenéis de hogar, que hay pólizas que pueden cubrirlo o pueden no excluirlo. Las pólizas de hogar ordinarias, de la casa, tienen coberturas de responsabilidad civil, del cabeza de familia, de los miembros de la unidad familiar. Entonces lo que hay que ver es si no nos excluyen, porque te excluyen determinadas, ciertas conductas, ¿no?, usos de actividades peligrosas, de riesgo, participación en pruebas de hacer puenting, cosas de ese tipo, te lo excluye una responsabilidad civil, pero a lo mejor esto no. Los seguros de drones, por lo que yo he estado mirando en internet, a partir de 100 euros para un juguete o para un dron pequeñito, las compañías ya aseguran, por lo menos la responsabilidad civil, en la cuantía que ahora veremos, suele ser hasta 300.000 euros mínimo, que es lo que marca la normativa vigente. Para las aeronaves de menos de 20 kilos de masa máxima al despegue, dice la norma, que son indemnizables los daños que causen a las personas o a las cosas que se encuentren en la superficie terrestre por la acción de la aeronave, o bien en vuelo en tierra, o bien de lo que de ella se desprenda, con un límite de cobertura. Aquí se refiere a la moneda, a la divisa del Fondo Monetario Internacional, que son los derechos especiales de giro, que son alrededor de 1,20 euros un derecho especial de giro. Es decir, las compañías, por lo que yo veo, hacen seguros de responsabilidad civil, digamos, para el uso ordinario, lúdico, juguetes o tal, de 300.000 euros más o menos. Pero claro, eso ya cada compañía es libre de aumentar coberturas, otras te las aumentan, te dice que se pueden contratar, asegurar capitales superiores, eso ya cada uno debe valorar lo que utilice el dron, donde lo utiliza y las posibilidades que él vea del riesgo que pueda causar y, bueno, asegurarse en ese ámbito. Ahora bien, si ya son, si superan esos 20 kilos de masa máxima al despegue, la normativa nos dice que hay que asegurar al menos 750.000 derechos especiales de giro para aeronaves con una masa inferior a 500 kilos. Claro, esto ya estamos hablando, ¿no?, me imagino, de cosas serias, ¿no? Y ahí, pues, estamos hablando del orden del 1.000.000 de euros, traducido. Y si superan, establece un decalaje, y si superan los de 500 a 1.000, 1,5 millones de derechos especiales de giro. Existe, esto sí es importante, un plan estratégico en España para el desarrollo del sector civil de los drones, que
de lo cual hemos tenido muestra anteriormente de que esto va para adelante, ¿no? Pero a pasos, me imagino, a vuelo agigantado, ¿no? Y bueno, aquí toco un poco se describen un poco, lo describe el plan, cuáles son los sectores que se van a ver más afectados. Dentro del sector asegurador, en los peritajes de incendios, catástrofes naturales y daños producidos por fenómenos meteorológicos. Esto todo, menos los incendios, es el ámbito de actuación del consorcio. En España, todos los daños catastróficos, o casi todos, los cubre el consorcio, siempre que haya una póliza de seguro, contratada con una entidad aseguradora. Y luego, esta parte es fundamental, es decir, cuando se utilice un dron deberán garantizarse el derecho a la intimidad personal y familiar, así como el derecho a la protección de los datos personales. En todo caso, habrá que adoptar medidas necesarias para garantizar el cumplimiento en esta materia. Aquí os cito las leyes fundamentales, las que rigen la materia, el Reglamento Europeo, la Ley Orgánica del año 82, que sigue vigente, de Protección Civil de Derecho al Honor, y la reciente Ley de Protección de Datos que se adapta al Reglamento Europeo. Y aquí ya se ha añadido a la Ley de Protección de Datos Personales de antes y garantía de los derechos digitales y establece una serie de derechos digitales el legislador. Y una cosa muy útil, y yo creo que para todas las dudas que tengáis en esta materia de protección de datos, sea de drones o de lo que sea, la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene una guía, que os pongo ahí el enlace, que está muy bien sobre los drones, en concreto, lo pone sobre los drones, que lo tengo por aquí, si lo encuentro, o no, que es este documento, y te dice pues todo lo que tienes que hacer según la utilización que hagas del dron. Está muy bien, la verdad, la guía de operaciones que no incluyen un tratamiento de datos personales, operaciones con riesgo de tratamiento de datos personales de forma colateral, operaciones que tienen por finalidad un tratamiento de datos personales, pasos que deben darse antes de manejar un dron, y vamos, está bien, si la queréis consultar es bastante útil. Y la Agencia de Protección de Datos yo creo que es uno de los organismos públicos, podemos decir, más eficaces y de mayor repercusión económica y de mayor capacidad coercitiva frente a los incumplidores, tanto se trate con drones o como sin drones, ¿no? Y esto es un poco lo que os quería contar, así, de una manera un tanto atropellada y acelerada, pero el tiempo no da para más y me he pasado. Así que quedo a vuestra disposición y si puedo resolveros alguna duda, lo intentaré. Y gracias por vuestra paciencia y atención. ¿Preguntas? Uy, qué cosa más rara. Está todo claro. Yo quería preguntarte, además has hablado ahora en las últimas transparencias, en caso de que falle algo, unos daños, una de las estrategias propuestas que hay es hacer un rastreo de qué es lo que ha fallado, tipo accidente de aviación, hacen un estudio pormenorizado a ver cuál es la fuente del fallo. Otra opción es que hay un responsable de ese aparato y ahí se para la responsabilidad. ¿Por dónde van a ir las líneas? Porque nosotros, como ingenieros desarrolladores, que llegan hasta el punto de quién ha desarrollado esto, ha fallado lo que tú hiciste, entonces eso sí que nos afecta muy directamente. Hombre, eso en la vida práctica es como en un vehículo autónomo sería lo mismo. ¿Qué es lo que ha fallado? Cuando haya un vehículo autónomo y haya un siniestro, ¿qué ha fallado? Claro, si no va el conductor lo lleva puesto en piloto automático, dirá, no, yo iba leyendo el periódico o viendo un YouTube. Entonces, ahí habrá que investigar la prueba pericial, volvemos al mundo del seguro al que nos movemos con abogados y con peritos, la prueba pericial tendrá que determinar qué elemento ha fallado en esa máquina, en definitiva. Entonces, claro, tampoco la norma va a establecer quién es responsable. Si es el piloto va a ser hasta un punto. Aquí hay conductor, hay piloto, ¿no? Son naves pilotadas por control remoto, pero pilotadas. No son que también habrá aeronaves autónomas, pero no están reguladas en todo este Real Decreto. Es decir, todo lo que está aquí o que hemos hablado son para aeronaves pilotadas por control remoto, o sea, tienen un conductor. Entonces, puede ser fallo del conductor, del sistema operativo, ¿no? de RPAs, los sistemas operativos, o luego ya de la tecnología, pero vamos, frente al perjudicado, el que sufra el daño que le cae el dron o le produce o que se desprende algún elemento, pues él va a ir
va a ir contra todos. En principio va a ir contra el piloto, contra el operador, contra la empresa. Si es una empresa, si es un ámbito de una empresa, en el ámbito de nuestro derecho tenemos el responsable civil directo y luego el responsable civil subsidiario, digamos, ¿no? Que es la empresa que prestaba sus servicios de paquetería, de topografía, y se ha caído y ya pues, le ha caído a alguien en la cabeza, o ha incendiado una casa, o yo qué sé, no sé lo que pueda pasar. Entonces eso es la prueba pericial es la que va a determinar dónde se ha producido el fallo, ¿no? Pero yo entiendo, que es lo que un poco preanunciaba antes, era que el perjudicado, la víctima, no puede ser él el que tenga que desarrollar toda esa actividad probatoria para decidir, no, fue el que puso la pieza no sé qué, yo soy de letras, ¿no? El chip no sé qué, que era el que era defectuoso y fue el que falló, al llover o al haber humedad, no sé qué, falló. O hubo una partida defectuosa pero eso pasa en cualquier tipo de responsabilidad por producto, ¿no? Pero hay que averiguarlo. Luego, relacionado con esto de la responsabilidad, cada vez tenemos más dependencia del suministro eléctrico. Entonces, las compañías eléctricas, a lo mejor que hay un apagón en una ciudad, pues cada vez se ocurre menos en España y en Europa, ¿no? Pero hay un apagón, sistema de comunicaciones se va al garete, eso provoca un accidente. Las compañías eléctricas, en la legislación actual, hoy en día tienen responsabilidad sobre eso. Hombre, no es que tengan responsabilidad, a lo que me estás preguntando no hay un sitio que te diga, tienen responsabilidad este y este. Eso hay que determinar en concepto general del derecho si hay una fuerza mayor. Claro, el apagón que viene producido, porque hubo un tifón, un terremoto, entonces claro, te va a decir la compañía, no, yo tengo una exclusión de cobertura porque ha habido un fenómeno, fuerza mayor, que es un concepto dentro del derecho, ¿no? Fuerza mayor, caso fortuito, etcétera. ¿Que no puede demostrar o que no ocurre nada de eso? Lo que pasa es que, claro, eso va a ir se va buscando responsables, digamos, hacia el origen, pero claro, ellos tienen sus coberturas, claro, también tienen sus seguros para todo este tipo de cosas, ¿no? Pero habrá que ver cuál es el origen siempre, el origen del el hecho causante, y luego el nexo causal que hay entre ese hecho y el daño producido. Entonces ahí puede haber interferencias de unos o de otros, pero vamos, la legislación que estamos viendo no entra en ese detalle, ¿no? Porque eso es un tema, digamos, más ya de ámbito procesal. No sé si te respondo, ¿sabes lo que quiero decirte? No es un tema, la norma no va a decir, son responsables, nombre y apellidos, ¿no? De la entidad, primero el de las carreteras, luego el del hardware, primero el del, no entiendo muy bien el sistema, ¿no? Del hardware, luego el del software, luego el del sistema de carreteras, luego, no, habrá que buscar quién es. Pero tú ante un perjudicado, al señor que le ha caído o le han matado al hijo que iba en el vehículo, no le puede decir, no, usted tiene ahora que meterse aquí, averiguar, y tiene que ir a lo contencioso porque esta es una empresa pública, tiene que ir a no sé dónde porque no sé qué. Oiga, yo solo pido que me indemnicen o que alguien me repare el daño causado, si se puede reparar activamente, o hay que indemnizar, un daño moral, un perjuicio, y hay que indemnizarlo. Entonces, eso es ya, digamos que de detalle procesal, de prueba, de valoración, todo el mundo luego nunca... Esto es un poco como la responsabilidad decenal en la construcción de un edificio. El arquitecto, el aparejador, el jefe de obra, el promotor primero, el contratista, y entonces claro, por eso se establece en la legislación una responsabilidad solidaria. Son todos, y si el juez no sabe a quién imputarle la responsabilidad concreta, condena a todos. Y luego entre ellos que se repitan, y que se vayan a otro procedimiento a pelear, pero aquí condeno a todos, responsabilidad solidaria, todos son responsables, y todos tienen que pagar la indemnización, claro. Si no es que no, a ver, ¿cómo averiguas tú, paisano, que vas, te entrega las llaves, entras allí, empieza a agrietarse la casa al año, a los 2 años, no, eso fue, no, es que eso lo hizo el director de, no, se le dijo, no, mire, todos, tú demandas a todos, ahí hay que demandar a todos, y los condenan a todos, y luego ya, entre ellos, ya se empezarán a repetir, porque ellos sí saben quién es, o intuyen o saben, quién ha sido el que metió la pata o el que hizo el cálculo erróneo. Pero frente a mí, oye, si yo he pagado un dinero, me he hipotecado, me han dado las llaves, he ido al notario, me han dado las llaves, entro, y eso al año siguiente empieza a caerse, a resquebrajarse, a hacer grietas, o sabe Dios qué, ¿no? O no pasa nada. Pero cuando pasa, pues responsabilidad decenal de los constructores, tal, que es además por 10 años, todos los vicios o tal que aparezcan en 10 años. Claro, el legislador dice, una casa puede aparecer, se asienta, no, es que esto vas a protestar, no, es el asentamiento, tal, sí, pero eso luego para, y tú sí, no, pero se sigue abriendo, oiga, que ya va una cuarta separándose la pared, oiga, esto ya no es asentamiento, esto es que se me va a caer, además tengo miedo,
porque oigo crujir, estoy durmiendo y digo, cra, cra, y voy y veo que caben 2 dedos más, pues, y pasa, esto ha pasado y pasa, o sea que tampoco hay que, no es normal, no es lo normal, pero bueno, es un poco de broma, pero está ahí, la responsabilidad nacional está ahí y está muy bien puesta, ¿no? Una pregunta relacionada con la RGPD, LOPD, no sé exactamente dónde encaja. En Estados Unidos, por ejemplo, hay ahora Amazon que está repartiendo paquetería, utilizando drones, lo están implantando. Y mi pregunta es que si quisiera implantar eso a nivel de España, ¿cómo puedo yo como usuario saber que no me están grabando un servicio privado? Y si sé que me están grabando, si no sé cómo me están grabando, ¿cómo puedo decir que borren mis datos personales? Eso es todo, eso es materia de protección de datos, obviamente, todo. Yo no soy un experto en protección de datos, pero, por ejemplo, os recomiendo que leáis la guía esta porque está muy bien y muy bien hecha. Y por ejemplo, te dice que hay operaciones con riesgo de tratamiento de datos personales de forma colateral o inadvertida. En operaciones como la inspección de infraestructuras, levantamientos topográficos, inspecciones o tratamientos en agricultura u otros servicios de fotografía y vídeo, para cine, televisión, publicidad, aunque no sea el objetivo de la operación, existe el riesgo de que se produzca la captura de datos personales de forma inintencionada o inadvertida. Esto puede ocurrir bien porque sea inevitable capturar en segundo plano determinadas imágenes de personas, o bien por la captura de otro tipo de información, viviendas próximas, zonas de recreo, vehículos, o bien por las características concretas de la operación. En estos casos, dice la Agencia de Protección de Datos en su guía, es necesario observar las siguientes recomendaciones. Minimizar la presencia de personas y objetos que permitan su identificación. Bañistas, matrículas de vehículos, por lo que pasaba con Google, que al principio me parece que las ponía cuando pasaba el Street View de esto, ¿no? Y luego se dan cuenta y aparecen ya borradas. Y su identificación en lugar de la operación, realizando los vuelos en horarios en los que no exista gran afluencia de público, o controlando el acceso a la zona de vuelo si fuera posible. Minimizar la captura de imágenes a lo absolutamente necesario, reduciendo las posibilidades de que puedan aparecer personas inadvertidamente. Promover y aplicar características de privacidad desde el diseño, como por ejemplo ajustar la resolución de la imagen al mínimo necesario para ejecutar el propósito de tratamiento. Reducir la granularidad de la geolocalización con el mismo propósito. Aplicar técnicas para anonimizar imágenes o mecanismos para iniciar y detener la captura de datos en cualquier momento durante la operación, o incluir mecanismos que permitan el cifrado de los datos capturados y almacenados en el propio dron. Entonces, quiero decirte con esto que la Agencia de Protección de Datos en España es la que regula todas estas cuestiones y los que utilizan los drones y tendréis especial cuidado, ¿no? En todo y luego el tema de y sobre todo luego no publicar, porque claro, si te están grabando no lo sabes y no te vas a enterar nunca, pero si luego se emiten en YouTube o se mandan un vídeo en Twitter o lo que sea, ojo a lo que estás mandando. Si tú has estado con un dron grabando y tal, y ten cuidado lo que luego lanzas a la difusión pública, ¿no? Hay que borrar, hay que pixelar, o habrá cosas que no se puedan hacer porque has cogido eso a gente, no sé, saliendo de la ducha y no se ha puesto la toalla todavía, ¿no? Pero vamos, este es el gran riesgo de toda la tecnología, ¿no? Pero yo imagino que las empresas y los sistemas de drones y esto lo tienen muy presente, ¿no? Toda la legislación y la protección a ultranza de saber lo que están, y si ven algo que o luego cuando lo editan lo ven, lo borrarán o lo suprimirán y tendrán sumo cuidado. No sé, no te puedo decir otra cosa más, pero vamos. Sí, es un organismo de los más eficaces de España. Que te mueres. Y lo que pasa es que, después del consorcio, en lo que tú dices, ¿cómo te aseguras tú? No te puedes asegurar nunca, porque eso es absolutamente confidencial. Lo que puede ocurrir es que tu nombre, lo que te hayan grabado, aparezca en algún sitio ilegalmente. Y entonces tú tienes el derecho absoluto de ir contra Amazon porque ha utilizado tu imagen, tu documentación, tu información para hacer, entre comillas, negocio. Eso es muy típico en las operadoras de telecomunicaciones ahora, muy típico, en la que tú te cogen y ellos tienen todos los datos nuestros.
absolutamente, porque tú llamas y tienen tu información. Pero si tú no quieres estar en la guía, tú tienes el derecho de no estar en la guía. Y como recibas publicidad en tu casa o en donde sea, y preguntes vayas a quien te lo ha enviado y de dónde sacó usted mis datos, y diga de la operadora de telecomunicaciones, tú puedes ir contra la operadora de telecomunicaciones. O incluso contra el que te ha enviado la publicidad y que se apañe con lo que viene detrás. No creo que sea muy diferente la pregunta que tú hayas hecho con esta situación que se produce ya. O sea, y te puedo asegurar que como llegue a una operadora de telecomunicaciones una queja tuya y te tengan en la base de datos cuando tú dices que no quieres estar, se la lían, ¿eh? Se la lían. Sí, no, la Agencia de Protección de Datos, por eso lo he recomendado desde el primer momento, ¿no? Que es y para dudas y para hacer consultas, a nivel particular incluso, ¿no? Yo recomiendo que visitéis la página porque además viene una serie de guías de todo tipo, ¿eh? En la Agencia de Protección de Datos, drones y todo esto que estamos hablando aparte. O sea, digamos que yo creo que es una de las herramientas de defensa del ciudadano en tema de protección de datos, de intimidad, más eficaz. ¿Esto funciona seguro? ¿Y la gente me oye más alto que si hablo sin esto? No. Ah, eso es para grabar. Ángela María, ahora lo entiendo. Bueno, a ver, yo tengo un montón de preguntas, pero voy a hacer solo alguna o voy a hacer varias hasta que la gente se canse. A ver, la primera. Yo cuando estaba estudiando en los últimos cursos de la carrera, tuvimos una asignatura, yo creo que Javier pasó por la misma, en la que se nos indicaba que hay un estándar europeo, yo lo sigo de vez en cuando, creo que la última actualización es de 2010, que es el EN 61508 y que a los ingenieros nos interesa particularmente porque nos protege. A mí me ha puesto un poco nervioso eso que has dicho de las casas, de que cuando el juez no sabe de quién es la culpa la asigna y que ellos se apañen. Era de casas, no, vas a ver la pregunta. En el 61508 se explica cómo los ingenieros que trabajan en TIC, fundamentalmente informáticos, tienen que desarrollar sistemas críticos. Y entonces, cuando tú vas a desarrollar un sistema crítico, un sistema que pueda generar daños al medio ambiente, grandes pérdidas económicas o pérdida de vidas humanas, si tú tienes una certificación del 61508, el juez no puede ir contra ti, porque se entiende que has desarrollado bien tu sistema. No puede ir contra ti en ningún momento. Eso es lo que a mí me contaron cuando yo estudiaba. Entonces, yo quiero entender que eso no evita que alguien tenga que asumir la responsabilidad si se genera un daño, porque los sistemas no son perfectos al 100%, y eso es lo que trata de cubrir este estándar. Oye, entendemos que los sistemas no pueden ser perfectos, pero si el ingeniero pone todo el empeño en desarrollar correctamente y obtiene esta certificación, que no es nada fácil, además de cara, pues el juez entiende que ya el ingeniero no le va a poder meter mano. El usuario del producto tendrá que tener un seguro para responsabilidad, todo lo que sea, pero el ingeniero se libera. Y lo que quería preguntarte precisamente es esto. Porque ya te digo que me he puesto nervioso un poco eso que has dicho, No, porque si un ingeniero empieza a trabajar, resulta que saca la certificación 61508, que vale un pastón y que cuesta muchísimo superarla, que para superarla has tenido que poner en marcha todos los mecanismos de ingeniería de más alta exigencia para minimizar precisamente la posibilidad de un fallo, y luego resulta que el juez, porque no sabe a quién asignarle la culpa, ambienta al ingeniero en la cárcel, tela marinera. Vamos a entender todo en su medida. De lo que me estás preguntando no tengo ni idea, primera respuesta, o sea, general, porque es ya un nivel de detalle y de tal, y que bueno, que no... Pero yo hablo por sentido, vamos, por experiencia jurídica o general. Yo digo que el juez, en el ámbito, por ejemplo, de la responsabilidad penal, actúa así claramente, ¿no? Estamos hablando, pero en el ámbito que tú me estás diciendo, si ya son cuestiones tan especializadas o de tal... Un dron, en teoría, un dron, si la gente no se quiere arriesgar, debería ir con una certificación 61508. Vale, que yo porque un dron es un sistema de alta integridad. Si le cae a alguien en la cabeza ya puede generar un daño, puede generar una pérdida de vida humana. Y eso en Europa está legislado. EN 61508. Entonces, si un ingeniero quiere desarrollar un sistema que es crítico, y esa situación define al sistema como crítico, el dron, el que ha desarrollado ese sistema, si quiere estar cubierto en Europa, debería tener la certificación 61508.
yo por lo que me estás diciendo y volviendo a la lógica del derecho, si tú tienes esa certificación yo estaría tranquilo, Claro. obviamente. Claro, yo no, por eso te digo, es la primera vez que lo oigo, claro. Ah. Antes ha hecho referencia Javier a la de los trenes, que es el 50-128, que es hijo del 61-508, pero en Europa esto se maneja desde hace bastante tiempo. O sea, el 61-508, pues Pero por yo eso, cuando acabé la carrera, digo no sé, de hace que, un montón de años ya. volviendo hacia atrás a lo que dije antes, en una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, si hay una certificación y una acreditación y ese tipo de desarrollo tecnológico tiene esas características que tú me estás diciendo, ahí el juez se va a parar. Claro. En general. Era lo que quería oír. El juez aplica normas y tiene sentido común y el juez se va a parar. Yo lo que No, te porque digo nosotros es, animamos a nuestros alumnos a que se metan en enfanguen a desarrollar sistemas que pueden ser muy maravillosos. Van a tener que enfangarse a lo mejor a estar 5 años trabajando con muchísimo rigor para hacer eso, que un dron vuele con garantías. Y claro, si ahora les decimos que pueden ir a la cárcel, sí, pues dice, claro, no va a trabajar en eso ninguno. No, Va a no, decir, si lo de ir que a la- vaya a la cárcel su madre. no, de ir a la cárcel no hemos hablado, ¿no? Pero evidentemente lo que es curioso, y lo hablábamos antes de en la comida, antes de venir aquí, que como en el sistema de los drones, sí han rápidamente Europa y España tienen una legislación por lo menos de cobertura aseguradora establecida, lo que acabamos de ver, con los derechos especiales de giro, pero bueno, que están ya en el mercado. Y cualquiera que se compre, recomendación primera, sin habilitación técnica o no, te compras un chisme que vuele, hazte un seguro, o mira tu póliza de hogar a ver si te cubre o no, porque el niño va con el seguro, si es un menor o si es un mayor, si es un menor, los padres responden, responsabilidad familiar. Y entonces puedes sacarle el ojo a un amigo y tienes una reclamación de $500.000 de euros. Ahí coincidimos, pero me daba miedo un poco el desanimar a los ingenieros. No, yo no quiero desanimar a nadie. Para que digan, No. aquí no me voy a meter porque resulta que a poco que me despiste acabo encapsulado. No, hombre, un juez No, pero Claro, de cualquier Ten en cuenta que aquí estamos hablando has planteado una cuestión ya tan técnica y de tan alto calado que eso no es la situación ordinaria de un juguete o de un manejo de un. Pero yo me imagino que las empresas que se dedican a la explotación o al desarrollo de drones tendrán especial cuidado y tendrán seguros y tendrán su cobertura de responsabilidad civil, porque claro, el dron, si los vehículos que van por el suelo tienen posibilidad de cometer siniestros y causar daños, el dron, que todos nos lo imaginamos, decimos, se puede caer en cualquier momento o fallar algo, que falle el sistema, falle la línea, la batería, yo qué sé, lo sabéis vosotros mejor que sabéis todo lo que va ahí dentro, ¿no? 1000 de historias que lleva eso. No, pero Entonces, yo creo que desde el punto de vista del seguro, Claro. yo como perteneciente al mundo del seguro, el seguro para eso es fundamental. Sí, no, estamos de acuerdo. Y si tienes 3 seguros, mejor que uno. Sí, en eso estamos de acuerdo. Yo lo que tenía miedo es que el ingeniero acabe en la cárcel. No, No, pero yo creo que no, porque eso está todo tiene unas. Acabe en la cárcel o acabe teniendo que vender su casa porque tiene que hacerse cargo de un... me da lo mismo. En las situaciones de lo que estamos aquí hablando también en general, aquí la gestión y evaluación de riesgos es la madre del cordero, digamos, es decir, eso el que desarrolle este tipo de productos y tal, tiene que tener eso presente como actividades, digamos, también colaterales de cumplimiento, de compliance, de supervisión. Es la otra pata también del banco, tener todo para poder ir a un juez y decir, no, mire, yo tengo la norma ISO no sé qué al día, esta empresa me hace el compliance, esta empresa, me certifica que está correcto, yo no puedo hacer más, señoría. Y además tengo un seguro que cubre hasta aquí, yo no puedo hacer más. Y luego dirá, pues tiene usted razón, que va a hacer más. pero lo que tú estás diciendo es, imagínate, vamos a hablar de drones de juguete, de los que vuelan bajito. Para mí es exactamente lo mismo que aquel que tiene un animal doméstico, una mascota. Tú sales con la mascota de casa y nadie te dice que la mascota no va a morder a alguien. En el Código Civil, responsabilidad objetiva, el dueño del animal Efectivamente, es responsable. efectivamente. Para eso, si no quieres tener riesgos, no quieres correr riesgos, te coges y te haces un seguro. Pero es que es así como lo tenemos montado. Y no hay que ir a mirar a ningún otro sitio. Otra cosa es que tú hagas uso de ciertas cosas de forma ilegal para generar negocio, que es el famoso compliance. Sí, no, hay todo el tema de gestión de riesgos, de cumplimiento y tal, que además esto se está desarrollando en Europa y en España, ¿no? Todo el tema de evaluación de riesgos, gestión de riesgos, es que es lo que se impone en todas las actividades, porque cada vez en un mundo más globalizado, en un mundo más tecnificado, la posibilidad de que pase algo, de que falle algo,
El problema luego será determinar qué es lo que ha fallado, pero si se produce el daño, el siniestro, algo ha fallado. O ha habido un imponderable, lo que digo yo, que la otra escapatoria es la fuerza mayor, es decir, ha habido un elemento extraño, no previsto, y aunque previsto sería inasumible, ¿no? Que es otro concepto que está en el mundo del derecho que se utiliza, ¿no? Utilizan los abogados, lo utilizan los jueces para exonerar de responsabilidad en ciertas circunstancias, ¿no? Es como el automóvil, tú puedes ir con tu coche, pero imagínate que hay un francotirador que dispara la rueda, revienta la rueda y te llevas por delante a 20 peatones. Oiga, responsabilidad objetiva, responsabilidad por riesgo. Oiga, ¿qué me dice usted? A la aseguradora, al conductor, yo iba conduciendo tranquilamente a 80, velocidad legal, pero un chalao, ¿qué pasa a veces? ¿No? O tira una piedra desde un puente, que eso hay sitios niños y no tan niños que se dedican a jugar a tirar piedras en los pasos elevados de las autopistas, a tirar piedras a los coches. Claro, te tira una piedra, te pega en el cristal, el susto, pegas un volantazo y te cargas a tu familia o a los amigos que van contigo en el coche. Y tú quedas vivo, por desgracia para ti, me imagino, ¿no? Y entonces dices, oiga, no, seguro del automóvil, pero si le han tirado una piedra desde ahí arriba, o un francotirador, que eso creo que pasa a veces, en América pasa todas estas cosas, ¿no? Y hay películas sobre eso, un tío que está en una autopista y se dedica a cazar a automovilistas o a turistas, a veces salen las noticias. Es que esos hechos se producen, y a lo mejor no hay que ir a Estados Unidos, están en Logroño haciendo eso, un chalao, uno que le da por disparar perdigones, o balas, o escopeta de caza, a un coche que pasa por allí, o a tirar piedras. Entonces, claro, hay una serie, el mundo jurídico, hombre, no es el mundo tecnológico, pero también tiene su sistema, ¿no?, de racionalidad y de criterio. Te iba a hacer otra pregunta. Bueno, antes de nada, te felicito, porque la verdad es que trabajas en un terreno que a mí me parece extraordinariamente indispensable y, sin embargo, se me antoja terriblemente complicado y no sé qué atributos añadir. O sea, que realmente mi más sincera felicitación. Muchas gracias, pero vamos. No, ya, pero quiero decir que a mí es un terreno en el que él trabaja que me parece de verdad extraordinariamente complicado, difícil de manejar, que está cambiando a un ritmo descomunal, que os tendrá sin dormir seguramente y... Bien, hombre, en relación con otras cosas que has comentado acerca de la interpretación jurídica de los nuevos dispositivos que están saliendo y que van a salir, yo soy convencido de que vamos a llegar a situaciones que nos van a llamar mucho la atención dentro de poco y jurídicamente generan conflicto. Y entonces te quería hacer, la pregunta concreta es esta. Yo no trabajo en inteligencia artificial y la verdad es que me emociona poco, ¿no? Cuidado, y no descarto los avances que se generan ahí y la utilidad de la inteligencia artificial en absoluto. Tengo muchos amigos que trabajan en inteligencia artificial con una seriedad apabullante. Yo digo que a mí no me emociona, no digo que no tenga interés y que no sea útil. Y sin embargo, por el contacto que he tenido con inteligencia artificial, soy un convencido de que todo lo que estamos pensando que va a ocurrir realmente va a ocurrir. Y vamos a encontrarnos con dispositivos que van a tener una graduación en su, entre comillas, inteligencia, que va a ir desde el dispositivo más absolutamente tonto hasta dispositivos que en algunas facetas nos van a superar con creces. A nuestras capacidades, me refiero. Entonces, el tema de negar o admitir entidad jurídica, yo creo que va a ser una discusión que va a tener un largo recorrido, y la pregunta en concreto es lateral, ¿se está manejando el concepto de esclavo? Me explico. Estoy absolutamente convencido de que vamos a recuperar paradigmas del tiempo de los romanos, y vamos a tener seres con una inteligencia destacada que los vamos a utilizar como los romanos utilizaban a los esclavos. Entonces, no sé, ¿se maneja el concepto de esclavo en la Unión Europea? Que veo que estás... Hombre, yo creo que de momento no. Primero que vengan los robots, pero lo que yo también estoy contigo. Eso se puede atisbar de que está detrás de todo. Sí, va a llegar, yo estoy convencido que el problema es que no sea... para mí el problema que se me ocurre ahora es que no nos convirtamos nosotros en los esclavos de las máquinas. También, que ya lo hemos visto en alguna película, ¿no? Sí, y la realidad supera la ficción. Y luego las relaciones entre robots. Claro. Porque claro, aquí estamos hablando de relación del ser humano con un robot, pero luego la segunda parte, y entre ellos, porque entre ellos va a haber un jefe o uno que tiene el chip más gordo que va a manejar a los demás. No se maneja el concepto de esclavo, ¿no? No, eso no. Yo lo que he visto no, básicamente... Utiliza la personalidad jurídica de los robots, ¿verdad? Bueno, venga, voy a dejar que pregunte a alguien más. Mira allí, ¿sabes? Si no hacen preguntas...
Quería preguntarte, Sí, dime. es relacionado con esto. En un programa de televisión una vez vi a una persona que tenía un implante, que tenía inteligencia artificial y no era capaz de distinguir los colores, porque con ese implante tenía como una especie de ojo artificial que veía, y lo llaman cyborgs. Y quería saber si sabes algo de cómo la Unión Europea, si tiene algún tipo de normativa para ese tipo de situaciones. No, no te puedo decir. Yo a ese grado de detalle no llego. Pero vamos, todo el tema de implantología, ¿no? O como se denomine, prótesis, manos y bueno, y implantes, por lo que uno lee, cuando lee cosas sobre esto, implantes neuronales, ¿no? O que puedan tener algún alcance, y bueno, es el poshumanismo, ¿no? Los que somos legos en la materia, ¿no? El poshumanismo, el crear series, el crear ya no esclavos, como decía el compañero anterior, sino que se creen hombres superiores a otros mediante la implantación de terminales cerebrales, orgánicos o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, pero ya claro, aquí estamos todavía para regular los primeros pasos. Lo otro, yo, la verdad, además yo tampoco tengo conocimientos, mis conocimientos son básicamente jurídicos y no van. ¿Puedo Sí, sí, sí. complementarlo? ¿Me dejas a mí, Luis? ¿Puedo yo? Sí. Con mi- Yo sé que soy un infiltrado aquí, pero perdón. A ver, la respuesta correcta sí está. Hay grupos de trabajo específicamente para los cyborgs, sí, y para lo que va a ser el transhumanismo, que efectivamente es todas esas capacidades aumentadas que tienen los seres humanos que están, pues al final del día, poniéndose implantes, ¿no? De hecho, se están regulando en muchísimos campos, o sea, tomar en cuenta que Pistons, por ejemplo, que era corredor, ¿no? Es más rápido que cualquier humano actualmente que tenga piernas de las biológicas, ¿sí? O los que se han puesto los implantes de la vista, por ejemplo, ¿sabes? O sea, a ti te los ponen con la cámara, dices, ¿y por qué te van a poner un 20-20? O sea, si al final del día te pueden poner con zoom, ¿sabes? Además, los puedes estar activando. De hecho, te puedes cambiar las lentes y ponértelas, por ejemplo, con visión nocturna y cosas como estas. Y entonces, al final, tiene más capacidades que el humano. Entonces, la parte cyborg, hay varios grupos, de hecho, de trabajo en la Unión Europea que están atendiendo esto. Y honestamente están copiando bastante más a Corea del Sur, que es un país que va muchísimo más avanzado en todo el tema de las relaciones de máquinas y humanos, ¿vale? No. ¿Es en general? Sí, es en general. O sea, toma en cuenta que se van a dar un montón de situaciones. Perdón. Sí. Al final me quedé. Perdona, ¿eh? O sea, se van a dar un montón de situaciones que tenemos que atender. La primera de todas, de hecho la mencionaste tú, Luis, la primera de todas es el desconocimiento de la informática de los intelectuales que nosotros nombramos para que nos representen, ¿vale? Como los que vamos a nombrar ahora el día 10, este domingo, que vamos a nombrar gente que no tiene ni idea de tecnología. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero cuando lees estas cosas te das cuenta que hay una cantidad de términos que dice, pero eso no es tecnología, o sea, un robot, ¿sabes? Cuando ves la parte, oye, de los no humanos y tal, dice, pero ¿qué crees? ¿Que un robot va a salir ahí a darse un paseo porque ve el día que está muy bonito y por su propia iniciativa sale? No, alguien le ha dado un botón, ¿sabes? ¿Quién es el responsable de cuando cae la bomba? Pues el que lanza la bomba, o sea, está clarísimo. Entonces, en todos los campos, ¿vale? En todos los campos, o sea, realmente, por ejemplo, uno de los temas, por si os queréis divertir y sencillamente, ¿sabes? Poner cosas en Instagram después de esto, pensar, si yo me lío con una robota, estoy siendo infiel y luego vienen, ¿sabes? Es causa para que mi mujer pida el divorcio, por ejemplo, ¿sabes? Y cosas así, y ya sabéis que incluso hay casas de estas en Barcelona, no están lejos de aquí, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas, de relaciones que tenemos que crear. Y para cerrar, y perdonar de verdad, el caso está principalmente en las definiciones, en lo poco que se entiende lo que son las cosas en tecnología. O sea, si a mí me insultan, por ejemplo, haciendo una pintada ahí en la pared, y luego me insultan en Instagram, el problema del legislador y del juez es que se pone histérico, electrónico.
¿Y esto qué es? Es un insulto, es lo mismo. Una estafa es una estafa, ¿sabes? Da igual si es física o si es electrónica. Pero hay demasiado esfuerzo en el área electrónico tratando de entenderlo cuando son los mismos elementos, ¿no? No hay cambios. No, incluso más agravados, porque si yo te pinta que hay una pintada, la vamos a ver nosotros o la facultad, pero si te la ponen en Instagram, te la van a ver 100, 1000, 2000 millones de personas. O sea, no, pero tiene una gravedad, un daño, desde el punto de vista legal, es un daño mayor. Porque hay una publicidad. Si haces la pintada, por ejemplo, si haces la pintada, imagínate en el WeThink Center de Madrid, pues es una pared, ¿vale? Al final del día, solo que en esa pared tiene más circulación, que es lo mismo el tema de Instagram. Es que algunas veces, uy, me insultó y tiene 3 seguidores, o sea, que no te ha visto nadie. ¿Sí? Entonces eso es como ponerlo en, ¿sabes?, en una escalera donde nada. Lo que pasa es que si pone la demanda o algo, entonces ya sí lo va a ver cientos o miles de personas por el morbo, a ver qué fue lo que dijo, a ver lo que hizo. Es el mismo escenario. Bueno, yo solamente aclaro una cosa. Este verano he leído las 5 últimas ideas de Stephen Hawking. Y él aboga por darle a la inteligencia artificial, a la robótica, personalidad jurídica. Yo pienso como Marlon, alguien da al botón, alguien lo ha programado. La inteligencia artificial conceptualmente respecto a lo humano, en mi opinión, no existe. No existe. Son entrenamientos de programas que van avanzando. Fuerza bruta. Espera que va. Pero ya ves lo curioso, el Parlamento Europeo es partidario, Claro, claro, el sí, Parlamento Europeo es partidario, en su recomendación dice que se estudie esa posibilidad. El CESE rápido sale e intelectuales y gente que dice que estáis locos, ¿a dónde vais? Yo no soy un visionario como Stephen Hawking, porque que cada palabra que el libro decía, hostia, me pasaba media hora pensando mi experiencia al respecto. Pero bueno, Norberto va a decir que va a ser así, pero bueno, pero yo no alcanzo a verlo, no alcanzo a ver el tiempo en el que eso se puede producir. Yo creo que lo que tenemos que tomar son las referencias de las cosas que conocemos para no salirnos de madre, porque si no lo que va a ocurrir es que no vamos a dejar avanzar la tecnología. Esa es mi impresión. Y yo que soy de los que se preocupan mucho de las relaciones de la tecnología con las personas. Ay, perdóname. Le iba a responder, pero me aguanto. Mira, yo te iba a preguntar una cosa a colación de lo que está diciendo él, de lo de la persona electrónica. ¿Eso no implicaría considerar a la entidad una persona en sí? Sí, sería darle, jurídicamente sí. También habéis oído tendría la responsabilidad, sería la de libertad la y todo eso. ¿Esa es la idea? Es que han visto equiparable. Claro, es que es eso. Es como si lo llamas persona porque es responsable y puede hacer, puede solventar lo que ha hecho. Es que estás diciéndome que es libre, que es capaz de responsabilizarse de todo eso. Entonces me parece un poco exagerado. Pero mira, quiero decir, no es como un animal que es pero en el ámbito laboral se ha estado planteando y se plantea de que si pones una máquina, un robot, mañana, o el año que viene, o el mes que viene, en una empresa, y se van 5 señores a la calle, que esa máquina, o el que lo ha fabricado, o el que lo vende, o alguien, asuma, por ejemplo, se ha dicho que se van 3 trabajadores, que pague la seguridad social de 3, que cotice por 3. O por 10 o por 20, porque está sustituyendo a personas. Porque claro, el problema... Ya no tiene que cubrir la seguridad de esas 3 personas. Bueno, pero ha quitado del mercado de trabajo, me pongo desde el punto de vista laboralista, ha quitado del mercado de trabajo a 3 trabajadores. El otro día ha habido una sentencia de un juzgado de, a ver si me acuerdo bien, de Canarias, de una señora que quitaron, que hacía la contabilidad o no sé qué, y lo declararon improcedente el despido, porque la empresa dice, no, por causas tecnológicas objetivas, hemos contratado unos programas de nóminas o de lo que sea, de seguridad social, y lo que la señora hacía en 20 horas, la máquina lo hace en 1 hora. Y entonces la hemos despedido. Despedido como... Es una pena que no haya traído esa sentencia, no sabía lo que iba a derivar esto por aquí. He traído papeles, pero eso no. Y entonces el juez, está en el juez, ahora irá al Tribunal Superior de Justicia, que es el grado de apelación, y luego veremos si va al Supremo o no. El juez dijo que no había causas objetivas y dice que el despido es improcedente.
Pero claro, eso ya está empezando a pasar, claro. Contratas, compras un sistema de facturación, de nóminas o lo que sea, y claro, la persona que se dedicaba a eso, que no se dedicaba a todo eso, pero básicamente el 70%, no sé qué, decía el juez, o que se dedica a eso, no, pero no podemos entrar a sustituir, o sea, te lo permite, pero desde el punto de vista del derecho laboral actual hoy, eso, dice el juez, no, esto no es causa objetiva de despido. Un juez juzga lo que ve y lo que está escrito. Y por ahí, entonces lo de la personalidad jurídica, en definitiva, incluso crearle como una sanción a la máquina. Es decir, que si la máquina produce, dices tú, ¿cómo se va a hacer esto? Si la máquina produce 1000, de lo que sea, tornillos o juguetes, lo que sea, pues que indemnice a las víctimas de si comete un error o si... Porque claro, esto todo está orientado al autoaprendizaje, ¿no? A que van a ser máquinas que van a tomar decisiones. Entonces, claro, yo no sé si eso se puede hacer, claro, yo cuando lo leo desde mi perspectiva, digo, no puede ser, pero por lo que me está, y por lo que decías tú antes, ¿no? Las neuronas, cuando vi lo de la red neuronal y esto, digo, uy, esto es lo que leo yo a veces, que dice que están trasladando, ¿no? Los ingenieros están trasladando el esquema de una neurona a una máquina y las van agrupando. Entonces, claro, si es capaz de tomar decisiones, se acerca a una persona, digo yo. Limitadas, o sea, es lo de siempre, no se va a volver loco y al final un ingeniero hace esa red de neuronas, pasa un proceso de pruebas, de millones de pruebas, pasa una validación, pasa todo y un proceso también por el que se pueda comercializar y llevar a la sociedad, ¿no? Y esas pruebas, al final, lo que dice Norberto, si al final el sistema falla en algún caso exacto de que le ha pasado algo, esa culpa en quién recae. En el señor que ha pasado las pruebas, en el equipo que ha intervenido en el entrenamiento y la creación de la red neuronal, en la verificación del proyecto, en ver que es segura, en qué. No nos volvamos locos. Quien tenga el peor abogado. Tú coges un Quien coche, tenga el peor tú coges abogado. un coche ahora, te lo compras, tienes un accidente en la autopista porque se te ha pinchado una rueda y tú no vas, se ha salido una rueda y tú no vas al fabricante, o sea, le podrás pedir responsabilidades, tú te garantizas tu seguridad jurídica teniendo un seguro. Ya está, entonces no hay que volverse loco. Hombre, teniendo un seguro, teniendo el coche mantenido, pasando la ITV, porque claro, tienes un coche que no pasa la ITV, todo es relativo, ¿no? Todo es, tienes un coche de 10 años, 12 años, 15 años, no pasa la ITV, no le haces revisiones, tiene las ruedas, claro, eso luego es todo un tema, la Guardia Civil cuando hace el atestado ve que las ruedas estaban gastadas todas y que no tenían lo que tienen que tener. Entonces, claro, te reventó una rueda. Entonces, claro, ya no dicen, no, reventó una rueda, eso es cosa del fabricante. No, es cosa tuya. El propietario, el conductor, y luego hay que ver quién es el propietario, porque claro, si a mí me los dejas tú el coche, yo no voy a andar mirando las ruedas y la ITV si está pasada. No, no pasaba la ITV nunca. Suele ser que el que no pasa la ITV no tiene seguro tampoco, porque también no tiene seguro y muchas veces no tiene carnet de conducir o lo tenía y se lo han retirado por las barbaridades que ha hecho. Entonces entras en una serie de, ¿sabes? Que las cosas no son... Bueno. Imagínate un coche, perdón, y te dejo ya. Imagina un coche autónomo de estos. Yo me compro un coche autónomo y lo conduzco y soy el propietario y tengo la responsabilidad y tendré que tener un seguro. Ahora bien, cojo el coche y te lo dejo y te estrellas. ¿Quién? No, soy el propietario, te lo he dejado, chaval. Pues igual que viene un amigo y te deja esa el es una coche. cosa que habrá que legislar. Eso es una cosa que habrá que legislar. ¿Y quién es el propietario del coche? ¿Quién es el propietario del coche cuando tú lo conduces sin ser el dueño? Ese tipo de cosas. Pero el resto, a mí me parece tremendamente normal. Sí que es copiar lo que sabemos. Que llevamos 2000 años de experiencia. Es que no he terminado de hacer, es que realmente yo no he hecho la pregunta. Solo me pregunto. A ver, lo que te quería preguntar en un principio era ¿hasta qué punto es legal que una aseguradora utilice técnicas de machine learning para predecir los problemas o que puedes tener en el futuro de salud para cobrarte más o menos en la cuota? Que yo sepa eso, yo creo que eso no sé si lo están haciendo o no.
Pero eso hay lo que sí parece ser que a lo mejor hay, no sé si compañías de seguros o sistemas que, digamos que eso estará condicionado siempre a que tú aceptes previamente, no sé, llevar un reloj que controle tu actividad o un compromiso, pero lo que tú me estás planteando exactamente, ¿qué es? ¿Que hay compañías que hacen eso? Es que yo lo desconozco. Una ponencia, pero no recuerdo exactamente el contexto. ¿Sabes? Porque yo no... Hace 2 semanas, en el tema de la sanidad y la inteligencia artificial en la sanidad. Pero era un posible. O sea, Claro, yo creo que yo no... Sin embargo, ahora me da idea de una cosa que me parece que sí traigo, de vueltos del otro lado del aspecto que estás diciendo, cómo se puede hacer, hay una editora que se llama, no recuerdo el nombre, pero bueno, no lo voy a decir, que tiene sistemas de jurimetría para que los abogados contraten unos productos tecnológicos que te da las posibilidades, el sistema predictivo de predecir qué resultado va a tener un procedimiento judicial. Le doy la vuelta, pero es lo mismo, es decir, que va a servir para que los abogados puedan saber toda la jurisprudencia que hay sobre eso, paquetes informáticos, y que le van a facilitar el trabajo, el abogado, en vez de estar mirando, metiéndote en internet o en la ley o en la Aranzadi que había antes, que antes eran esos tomos que siempre veíamos en los despachos de los abogados, todos libros esos de Aranzadi gordos, que todos hemos tenido en nuestra época, y ahora ya no hay un libro, claro, si el abogado tiene libros, mal asunto, ¿no? Es broma. Entonces, hay sistemas ya que permiten, claro, que el abogado pueda hacer un trabajo de predecir, incluso, como claro, tú sabes el juez que te ha tocado, tú metes y pides a la máquina, al ordenador, que te diga las sentencias que ha dictado en esa materia el juez, y ya sabes lo que piensa el juez sobre ese aspecto. Entonces tienes una ventaja, y sobre todo el tiempo que has ganado con esa herramienta informática, ¿no? Esto es el otro lado porque claro, en el mundo asegurador, claro, eso conlleva un problema en el mundo asegurador. Si solo vamos a asegurar a las personas sanas, por ejemplo, entonces decir, no, la entidad aseguradora de vida o de accidentes dirá, no. Esto también se ha planteado, por ejemplo, en el tema de seguridad social con las personas obesas o que fuman. Oiga, si usted pesa 200 kilos y luego viene a la seguridad social, pero usted fue al médico, le dieron, que no haya enfermedad me refiero, ¿no? Que no haya una enfermedad que un tema glandular o de tal, y que entonces decir, no, el sistema británico se plantea cobrar más a los fumadores, por ejemplo, fumadores, porque claro, tienen un riesgo, un 80% posibilidad de tener cáncer de pulmón o de labios o no sé qué. Entonces, que si va al sistema de seguridad social, a la persona que, digamos, se ha descuidado ella físicamente o alimentaria o fumando, bebiendo, lo que sea, pues que soporte una parte del gasto, porque si no, solo tenemos que pagar los que vamos al gimnasio. Yo no voy al gimnasio, pero bueno. Entonces, son todos estos temas que también están ahí, es decir, entonces, claro, porque el seguro, por ejemplo, se basa en el sistema aleatorio, es decir, el riesgo se puede producir o no, y el seguro, ¿qué es? Pues un engranaje de que todos pagamos unas primas, cubrimos unos riesgos, cuanto mayor seamos los que pagamos, más bajas son las primas, y nos beneficiamos unos de la mejor salud de los otros, de la mejor prudencia, el que es rapidillo, el que le gusta correr en el coche, el que va tranquilo, el que respeta el 120, el que no lo respeta. Entonces todos en solidaridad, en una solidaridad social, vamos a decir, mantenemos un tinglado de cobertura que nos favorece a todos. Y pagamos los que van a 120 y no pasan de ahí, que el que va a 150 y te pasa ¡pium! Por la autopista, y de joder, qué tío. Pero a él no le cobran más por el seguro, ¿no? Entonces, con el sistema actual, con todo lo que se avecina, a lo mejor se va a saber, claro, porque hemos hablado de protección de datos del dron, pero ojo, protección de datos, un vehículo ya de los que tenemos ahora, que sabe dónde estás. Yo mi coche ahora miro y me dice dónde está aparcado. ¿Dónde he ido? ¿A qué velocidad he ido? Si me he parado cuando me dice a las 2 horas, oiga, le aconsejamos que ha pensado en parar, y yo le digo, no, que quiero llegar a ver el partido, o a la playa, y dices que no. Entonces, claro, estamos entrando en una... Ahora, claro, cuando eso llega a un juez, si mañana yo tengo un accidente y pide, digamos, la caja negra al ordenador de mi coche, dirá, oiga, pero si usted llevaba una media, dice que iba a 110, si usted llevaba una media de 130 en el viaje a, no sé, a la playa, ¿no?, a Valencia, y usted no ha parado, ha hecho 4 horas como un campeón, y la máquina va, la avisó en el kilómetro tal, oiga, que le aconsejamos que pare, y tú, no, yo sigo. Entonces, claro, esto también es la otra parte de lo que estamos hablando, ¿no?
y de la tema de protección de datos. Sabe dónde está aparcado, dónde voy, qué recorridos hago, si voy al trabajo, si voy a otro sitio. Esto es como lo de las tarjetas, ¿no? Que dónde la mete la tarjeta, si era, no, voy al supermercado, no, pero oye, estabas en el kilómetro 35 de la carretera, unas luces rojas, allí metiste la tarjeta de crédito, no era la gasolinera, ¿no? Y me refiero. El sistema sanitario en el que nos basamos es ecuánime, no, eso no debería darse. No debería, pero todos estos sistemas podemos intuir que va a haber modificaciones. En el seguro igual, uno de los grandes retos que tiene el sector asegurador es vehículos autónomos. ¿Qué pasa? Que ya no va a haber un tío que vaya a 150, porque el coche no va a pasar te va leyendo, como te va leyendo la señal, de 60, se pone a 60, 120, 120, stop, se va a parar. Entonces, claro, eso va a reducir la siniestralidad. Va a aumentar por otros ámbitos, pero la siniestralidad, entonces claro, eso va a revolucionar el mundo del seguro, el vehículo autónomo, cuando se implante y se generalice, el mundo del seguro va a cambiar, del automóvil, va a cambiar radicalmente. Ya no entremos también en tema de coches compartidos, vehículos de alquiler, ya lo veis, ¿no? Todos pues, los Car2Go y estas cosas, ya ha cambiado completamente, patinetes, otro aspecto del que no se ha legislado, a nivel todavía está pendiente. Hay ordenanzas municipales, unos te dicen que puedes ir por la acera, el de Zaragoza dice que por la calzada, el de Madrid por la calzada, el de Barcelona por la acera, pero no hay una legislación, no hay aseguramiento obligatorio, que ese es otro reto que no hemos hablado pero que está pendiente, es decir, de los vehículos de movilidad personal, habrá que determinar los que pasen de una potencia o una velocidad o de unos kilovatios o como, pues que tengan lo que se asemeje, una cosa muy fácil, que se asemeja a un ciclomotor, oiga, asegúrelo como un ciclomotor. Los ciclomotores tienen la misma, a efectos de seguro, que estás obligado a tenerlo igual que el vehículo de motor, que hay una diferencia técnica que los separa. Pues chico, pues el que pase de 25 kilómetros por hora, pues que tenga que tener un seguro, que tenga una placa que lo identifique, por si se da la fuga, o por si cualquier cosa, ¿no? Pues claro, que atropella a alguien, que se le pueda hacer una alcoholemia y que lleve un casco y que lleve un chaleco reflectante. Claro, lo de las bicicletas, por ejemplo, ves a la gente por Madrid circulando, no es obligatorio llevar casco. No parece una cosa exagerada. No, yo me bajo del coche y me tengo que poner un chaleco reflectante, pero un señor que va en bicicleta no lleva chaleco reflectante. ¿No sería lógico que llevara casco y chaleco reflectante? Yo pienso que sí. Vamos, yo si voy en bicicleta o fuera, lo llevaría por mi integridad física, no por ir más guapo o más feo, sino por decir, oye, protégete. Entonces todo esto pasa que está todo, estamos en un momento de cambio tecnológico, legal, y bueno, y todo va, y el problema es que el cambio legal va mucho más retrasado, o sea, las leyes van, pues ya veis, esto es lo que hay hoy en Europa, no hay otra cosa, o sea, no hay derecho positivo, es decir, no, está regulado que hay que llevar estas características, salvo que hemos hablado de los drones y poco más. Lo otro es lo del automóvil que tenemos, es decir, el coche del automóvil, igual que el que va con las marchas y con 80 caballos y de hace 40 años, el mismo, o 50 o 100. Entonces es un proceso y un momento de cambio, lo que pasa es que esto va súper acelerado, claro. Sí, pero precisamente en vista de que las leyes no van todo lo deprisa que puede, pero la tecnología sigue avanzando. Las multinacionales, que son las principales que están desarrollando coches autónomos, drones, inteligencia artificial y demás, no van a ser ellas al final las que nos impongan cómo van a gestionarse todas estas tecnologías y al final... Hombre, estas empresas van a la cabeza, pero no hay que olvidar que casas como Mercedes, BMW, Toyota en Japón y tal, tienen también, lo que pasa es que eso no sale, como ellos se publicitan a sí mismos, entiendo, sale lo de Google, lo de tal. Están sacando ahora sus coches autónomos y han declarado oficialmente que en caso de que prevea un accidente, una colisión y tal, su coche va a intentar salvar la vida del conductor, independientemente de si ahí hay 40 niños o una residencia de ancianos o lo que sea. Claro, es que esas son otras cosas que se van a plantear con los vehículos. No, o lo que ya, si están cruzando por un paso de peatones o por un paso no de peatones, una señora con un cochecito, un niño con una bicicleta o un señor con el bastón, el coche autónomo a quien elige y tiene que ir por algún lado porque no hay tiempo de frenada y la máquina sabe que no puede frenar. Tiene que hacer lo que llamamos los abogados de antes, maniobra evasiva. ¿Para qué lado tiras? ¿Para el arcén? ¿Para tal? No, elige la señora con el cochecito del niño,
el chaval que va en el patineto, en la bicicleta, pasando por allí de 7 años, y el señor de 80 años se la va a llevar, eso está claro, o la señora de 80, a por la señora de 80 se va a ir. Pero claro, eso hay que ponérselo a la máquina, ¿no? Habrá que decirle, oiga, en caso de esto, ¿qué va a hacer usted? No, frenar, no, pero no puede frenar, no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces son retos éticos. Claro, aquí las normas que se dan o lo que se está barruntando va todo por directrices éticas, inteligencia artificial fiable, el ser humano, el centro de todo el sistema. Claro, que no puedes hacer otra cosa, es decir, bueno, claro, faltaría más, pero ahora hay que aplicarlo, ahora hay que aplicarlo. Al final la empresa y a los ciudadanos les da igual, lo que importa es el cliente, que es el que está pagando. Perdonad, pero si seguimos un debate tan largo, hay un montón de gente que nos pregunta. Y este señor se le ha pasado el tren y estaba, vamos por Móstoles y está aquí. Venga. No, bueno, yo era por la discusión anterior que estaban manteniendo, que de a quién hacía responsable cuando fallaba un vehículo, porque es verdad que ahora, a día de hoy, el responsable es el conductor, sobre todo si encima no cumple pues los requisitos que le piden para conducir el coche. Pero si tú llegas, o sea, si se llega a un nivel, por ejemplo, de conducción autónoma 3, 4, etcétera, ahí el coche te ofrece un servicio que es el que conduce por ti, de forma que tú ya técnicamente no eres responsable de la conducción. Entonces, ¿a quién hace responsable? Porque igual que a día de hoy, conduciendo un coche, si te falla la dirección asistida, que eso ya no te pide una revisión, no te pide tal. O sea, la revisión normal del vehículo, eso está cubierto. Si falla la dirección asistida, que pues eso, para que el giro sea más suave, ya ahí la responsabilidad no es tuya. Entonces, ¿a quién hace responsable en ese tipo de conducción? En el último que has dicho, los fallos mecánicos en nuestro sistema de seguro y de la Ley de Responsabilidad Civil del Automóvil, que es del año 2004, el texto refundido, los fallos mecánicos no eximen de responsabilidad ni al conductor ni al asegurador. Los fallos mecánicos, no habla de fallos tecnológicos ni de inteligencia, pero los fallos mecánicos no eximen de responsabilidad al conductor ni a la compañía. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y yo entiendo que eso se debe mantener si mañana el fallo no es mecánico, es tecnológico. Yo entiendo que es la solución, además, lo que decía Luis, eso ya está resuelto, no nos compliquemos la vida, aplica lo mismo. El tema va a ser, y es lo que tienen que dilucidar, a raíz, lo debe hacer la Unión Europea, para que no cada país establezca que en un lado es responsable el proveedor, en otro lado el fabricante, en el otro lado el de los sistemas operativos o del disco duro, del servidor que lleve el ordenador, el vehículo. Entonces eso debe ser una decisión de la Unión Europea que elaborará una directiva, porque estas son recomendaciones a la Unión Europea para que legisle sobre esto y tome decisiones. Personalidad jurídica, sí, no. ¿Quién es responsable en caso de tal? ¿Qué se crea? ¿Un fondo nuevo o cogemos el que tenemos del automóvil y le da? Yo diría, coge el del automóvil, llevamos 80 años con él y mejorándolo, que esto no ha surgido hoy, no es de ayer, es un proceso legislativo, social, que va protegiendo a las víctimas del tráfico, la importancia que tenía. Y entonces lo otro igual tendrá que determinar quién es el responsable, por eso yo decía, para mí, opinión personal, el responsable debe seguir siendo los mismos, pero que luego se permita, porque claro, hasta que se desentrañe qué fue lo que falló, pues puede pasar un mes, un año o 3 años, y toda la persona perjudicada está allí, oiga, que nadie me indemniza, no, están viendo a ver qué fue lo que falló, si el chip, si el no sé qué, si el radar, si el líder, si lo que sea. Entonces, a mí me parece más lógico, de entrada, veremos, claro, otra cuestión, van a circular también vehículos conducidos por personas de otros vehículos que no, con lo cual ahí hay también otro conflicto posible, ¿no? Entonces, claro, tampoco va a ser de repente, esto será progresivamente, será en áreas determinadas la circulación de vehículos autónomos, como empieza a pasar ya en sitios cerrados, en prueba, etcétera, pero la verdad que ya está ahí, y casi todos tenemos ya, si ya compras hoy un día un coche, ya tienen funciones automatizadas en cuanto sea un coche mediano, de marcha atrás, de aparcamiento, de salir del sitio del que entró, sale él solo, bueno, lo de los anuncios, ¿no? Y conducción pilotada, hasta 60 km por hora el coche sigue líneas. Ahora, claro, si de repente la carretera han borrado porque acaban de asfaltar y no han todavía tirado las líneas, llega ahí el coche y ves un agujero negro, y sabe Dios lo que puede pasar, claro. Posibilidad de que el conductor pueda recuperar inmediatamente el control del vehículo en una primera fase.
pero que conduce otro, que hay un conductor. Hay un conductor. Hasta luego. Ninguna pregunta más, ¿verdad? No sabía yo que íbamos a montar este lío. Yo tampoco. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias.